buenas tardes, bienvenido, bienvenida a este nuevo video donde te voy a dar herramientas para gestionar cada una de las emociones que llegan a nuestra vida y te voy a explicar el qué, pero también te voy a explicar el cómo ayudarte a sanar, a que aquellas emociones no se queden atrapadas en nuestro inconsciente y que más tarde se conviertan en una grave enfermedad. He llamado mi video de hoy resignificando mi pasado y significando mi presente. ¿Cómo? Con la biodescodificación emocional. ¿Y qué es la biodescodificación emocional? La biodescodificación emocional es una estrategia, es una metodología, es una herramienta del campo de la medicina que viene del campo de la salud, que viene a decirnos, ¿sí? A informarnos, a darnos la luz para que nosotros podamos sanar nuestras enfermedades, revertir un síntoma físico a partir de la biodescodificación. Es una propuesta que nos viene a decir, es una guía, es un camino que nos viene a decir que a partir de nosotros encontrar el conflicto emocional oculto, que está oculto en el inconsciente y que fue el causante de cada una de las enfermedades físicas que nosotros hemos tenido, nosotros podemos revertir la enfermedad, ¿sí? Toda enfermedad se puede revertir. La biodescodificación propone que toda enfermedad fue causada a partir de conflictos emocionales de alto impacto que en un momento nosotros no pudimos, no supimos, no tuvimos la forma de resolver, no supimos cómo gestionarlo, no supimos cómo actuar, no tuvimos la solución a esa situación y el conflicto emocional se nos quedó atrapado en la mente inconsciente, siendo después causa de un estrés crónico, un estrés totalmente permanente, donde más tarde viene a ser tocado o viene a ser recordado, digámoslo de alguna manera, por otra situación en nuestra vida similar, activando una enfermedad en nuestro cuerpo físico o en nuestra mente. Tenemos entonces que la biodescodificación es una herramienta que viene a facilita totalmente la ciencia médica. Los científicos, ortopedistas, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos en todas las ramas de la medicina convencional ya profesionales encausados totalmente por la parte de la biodescodificación emocional, porque ya quieren darle algo más avanzado a un aporte más eficaz a lo que son sus tratamientos médicos, porque ya saben, son conscientes que los tratamientos médicos a través de los medicamentos nosotros logramos detener durante toda nuestra vida tenemos ya que depender de un medicamento. El caso mío, más tarde les voy a contar cómo he podido revertir muchas enfermedades y que los médicos están totalmente sorprendidos, los médicos diferentes que me trataron cada enfermedad que pude revertir a partir de la biodescodificación, sin desconocer el aporte de la ciencia médica convencional también en estos tratamientos, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces viene a ser la biodescodificación una herramienta, va de la mano de la ciencia médica, va de la mano de cada una de estas partes de la medicina, ¿no? De las ramas de la medicina convencional. De hecho, cada enfermedad se biodescodifica es a partir de un diagnóstico médico. Si la persona no tiene un diagnóstico médico concreto específico, la biodescodificación no puede hacer nada. Es a partir de un diagnóstico médico, es a partir de un conflicto o de una enfermedad realmente específica, certificado por un profesional de la salud, donde entra la biodescodificación a estudiar en su totalidad ese ser humano y a mirar a partir de la biodescodificación cuál fue el desencadenante, cuál es la emoción oculta que está en el inconsciente y que en un momento dado dio origen o generó esa enfermedad. Es un aporte entonces la biodescodificación a la ciencia médica, es un aporte de la neurociencia. La neurociencia viene a ofrecer una solución, un nuevo enfoque
donde la enfermedad ya no es considerada como algo negativo, como que miedo, tengo esta enfermedad, ya es mi fin, es mi final, voy a llegar a la muerte, no me queda más que morirme ya, no. Hay muchas herramientas valiosas que podemos implementar y que de la mano de la ciencia médica, de la mano de la medicina convencional, nos van a llevar a revertir la enfermedad, a sanar. Y a sanar no solamente la enfermedad, porque bien, ahorita les estoy hablando de enfermedad, más adelante en la próxima parte les hablaré de otras situaciones que también podemos revertir, podemos transformar a partir de aquí. La enfermedad viene siendo como una solución adaptativa, donde el cerebro lo que busca es lograr adaptarse, ¿no? Adaptarse a esa nueva situación de miedo, de amenaza, de peligro, y totalmente brindarnos un equilibrio. La enfermedad viene a ser como una solución adaptativa del cerebro ante un impacto emocional muy grave. ¿Sí? Un impacto emocional muy grave de nuestra vida, donde nos afectamos a nivel psíquico, a nivel biológico, a nivel energético y a nivel emocional. Todo esto entra en juego cuando hay una enfermedad. Recordemos que nosotros no somos un cuerpo aislado de una mente, o una mente aislada de un alma, o un alma aislada de una parte emocional. Y todo el ser humano es un todo, es una unidad, y tampoco estamos aislados, ni de Dios, ni del universo, ni de la parte que nosotros creamos más espiritual, más alta, ¿no? Somos unidad. Y cuando reconocemos que somos unidad, nosotros nos reconocemos como alma, mente, cuerpo, entorno, vibración, energía, y a partir de ahí, reconociéndonos como una unidad, podemos sanarnos, porque es nuestra mente la que realmente está enfermando nuestro cuerpo físico. No porque la mente sea negativa, es porque la mente lo busca la enfermedad como es el único escape que la mente tiene para reaccionar en ese momento ante una situación muy grave, ante un impacto alto, un grave impacto emocional que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa en ese momento la mente, nuestra mente, cuando tenemos una situación total desequilibrante, desestabilizadora, donde nosotros no sabemos qué hacer ante eso? Entonces, ante una amenaza real que nuestro cerebro identifica como una amenaza de muerte, estamos en peligro de muerte, y el cerebro reptiliano, nuestro cerebro más arcaico, lo que hace es garantizar la supervivencia y nuestra permanencia en el planeta, ¿no? Entonces, como él tiene esa parte del cerebro, el reptiliano, ¿sí? El cerebro más arcaico lo que hace es realmente vamos a responder, ¿sí? ¿Cómo responde el cerebro? Activa nuestro sistema nervioso simpático y actuamos totalmente desequilibrados, desestabilizados, pero el cerebro lo que viene es hacer una homeostasis, o sea, a equilibrarnos. ¿Cómo? Inmediatamente nuestro sistema nervioso simpático entra en acción. Entonces ahí necesitamos, ante esa amenaza, ante ese peligro de muerte, tenemos que actuar. ¿Y cómo actuamos? Ataque, huida, o nos paralizamos, ¿sí? Parálisis total. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Inmediatamente activa todas las neurotransmisores, una cantidad de hormonas que son los que más tarde nos causarán la enfermedad, como el cortisol, como el glutamato, como la adrenalina, como la noradrenalina, que son sustancias químicas que el cerebro viene a segregar para garantizarnos. ¿Qué nos garantizan? Estamos en modo alerta, ¿sí? Y como estamos en modo alerta, como estamos en peligro, y eso es lo que el cerebro está identificando, está recibiendo ese mensaje, porque es la información, es el mensaje que nosotros le llevamos al cerebro con ese pensamiento que se da en ese momento, con ese sentimiento, con esa creencia. Todo es un todo, es una unidad. Entonces, nada actúa aislado.
todo está concatenado, ¿no? Entonces el cerebro viene a responder. ¿Cómo? Se activa nuestro sistema circulatorio, nuestro corazón, nuestra presión arterial está alta, todo es un desequilibrio total ante una situación de amenaza. Entonces viene nuestro sistema nervioso simpático y totalmente desequilibrado. Acuérdense, estamos para actuar, para atacar, o ataque, huida o paralizarnos. Ahí es donde se llenan todos nuestros vasos sanguíneos, todas arterias, venas, circula muy rápido nuestra sangre para garantizarnos fuerza en los brazos y en las piernas en caso de ataque, de tener yo que atacar y tener que defenderme, o en caso de tener que salir corriendo y huir, ser muy rápida y tener toda la fuerza para hacerlo, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de todas estas sustancias químicas que están actuando en nuestro cuerpo, que en este momento nos garantizan la vida, pero ya veremos cómo es que más adelante nos van a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que toda sintomatología me está queriendo decir? Bueno, un síntoma en nuestro cuerpo o en nuestra mente, llámese una depresión, una ansiedad, siempre nos está dando una señal que algo no está bien, que tenemos que tomar acción, que tenemos que actuar. Entonces, todo síntoma, hablemos en este momento, cada enfermedad de nuestro cuerpo es una solución biológica que viene a lograr un equilibrio o una homeostasis, como ya lo dije, ante un conflicto emocional muy grave de alto impacto que nosotros no supimos resolver, que nosotros no tuvimos la forma de cómo actuar ante esa situación, ¿no? Por lo tanto, esta metodología, esta forma de terapia, este nuevo enfoque llamado biodescodificación es un aporte de la neurociencia, es algo científico que está basado en muchos años de investigación y de experimentación de muchos científicos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas, o sea, psicólogos. Tenemos entonces entre ellos el gestor, digamos, de esta nueva aporte, de este nuevo enfoque, es el doctor Rick Hammer, médico alemán. Luego tenemos al doctor Milton Erickson, psiquiatra norteamericano, Mark Fletcher, Salomon Selak, Christian Fletcher, es el representante de la Escuela Francesa de Biodescodificación, Enric Corbera, fundador del Instituto de Bio-Neuroemoción de Barcelona, España, el doctor Carl Gustav Jung, el doctor este es un psicoanalista, es un discípulo de Freud, totalmente es científico, todo lo que yo les estoy diciendo viene basado en el psicoanálisis, en la ciencia psiquiátrica, en la ciencia médica, o sea, no ha salido de la nada, es algo completamente investigado y experimentado. Bueno, entonces siguiendo con el tema de la sanación de enfermedades, de revertir nuestras enfermedades a partir de la biodescodificación como un aporte científico a la ciencia médica tradicional, voy a hablarles entonces del bioshock. ¿Y qué es el bioshock? El bioshock es ese momento crucial de nuestra vida donde a partir de ese momento de peligro de muerte, de ese momento de amenaza total en que nos sentimos totalmente vulnerables, totalmente desprotegidos ante una situación de nuestra vida que fue muy alta, de muy alto impacto emocional y que no supimos gestionar. Entonces, a partir de ese bioshock es que se viene a originar, a generar una enfermedad, un síntoma físico. Y les voy a dar ahorita el ejemplo concreto con lo que pasó con una de mis enfermedades graves que estoy todavía revirtiéndolo porque fue muy grave. Entonces, el bioshock es esa situación totalmente traumática, totalmente dolorosa,
totalmente, todos de pronto hemos pasado por alguna situación así o varias. Vamos a identificarlas. El biochoc, para que sea biochoc, para que realmente sea el origen, el que generó una de nuestras enfermedades, tuvo que tener 3 condiciones específicas. ¿Cuáles son? Primero, que haya sido una situación tan fuerte, tan alto el impacto emocional, que fue sorpresiva, que yo no me la esperaba. Fue totalmente sorpresiva, llegó de sorpresa, llegó en forma inesperada. Esa es la primera condición, que fue algo inesperado, algo sorpresivo y algo de mucho impacto, de muy alto impacto emocional. No la supe afrontar, no lo veía venir. La segunda condición es que haya sido tan fuerte, tan desestabilizante para mí, que la haya sufrido en soledad. O sea, que yo a nadie le pude contar eso que me pasó, eso que me sucedió en mi vida, esa situación. Que fuera de tan alto impacto emocional, vivida en forma sorpresiva, en forma inesperada, algo con que yo no contaba, no lo vi venir. Y la segunda condición, que sea totalmente sufrida en forma silenciosa. Yo no lo pude expresar, yo no lo tuve con quien hablarlo, fue vivida en silencio, totalmente en silencio. Y la otra condición es que no le haya dado, que haya sobrepasado totalmente el límite de tolerancia de mi sistema nervioso. O sea, fue tan fuerte ese impacto en mi vida que mi sistema nervioso no lo toleró, mi sistema nervioso el límite de tolerancia lo traspasó. O sea, fue algo que se me salió de las manos y que no tuvo solución. Yo no le di ninguna solución, no lo pude gestionar, porque fue algo sorpresivo, inesperado, de muy alto impacto emocional, algo que me desestabilizó, que me desubicó totalmente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y mejor dicho, no le encontré salida. Yo no lo pude gestionar, no supe cómo hacerlo, ni siquiera lo hablé con nadie, fue calladamente que lo sostuve en mi vida, lo atravesé como pude y no le di solución, no lo supe gestionar. Se guardó ese momento en el inconsciente y hay algo que la gente lo dice mucho, una de las creencias, ¿no? Es que el tiempo lo cura todo y el tiempo todo lo sana. Pues les cuento que mala noticia. A nivel de emociones, de estas emociones que nos enferman, de estas situaciones tan dolorosas en nuestra vida, el tiempo no lo sana. El tiempo no sana esas emociones, el tiempo las pudre. Y las pudre tanto que se nos convierte en algo tan doloroso que se convierte más tarde en una enfermedad grave. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, a partir del biochoc es que se generan las enfermedades. Ya sabemos los requisitos, las condiciones que debe tener una situación para que realmente sea la generadora de una enfermedad en nuestra vida. Se nos queda ese biochoc con estas condiciones, no lo supimos afrontar, se nos queda como una situación totalmente estresante, crónica, que nosotros algún día, tal vez no muy lejano, bueno, con alguna situación, con algún hecho que venga a revivir esto que está guardado allá, que está oculto, se quedó oculto, guardado, ¿sí? Y que nos está guardado en el inconsciente. Fue tan doloroso que yo lo guardé, lo metí en un archivo y yo pensé que eso nunca más salía a flote. Viene una situación, ese biochoc va a ser el desencadenante, para luego más tarde una enfermedad física o mental. Viene entonces otra situación más adelante, en cualquier tiempo de mi vida, a recordarme, a revivir eso que estaba supuestamente guardado y archivado y que eso no hacía daño, que eso el tiempo lo curaba, y resulta que la situación nueva viene como a revivirla y sale de nuevo el biochoc. Viene la nueva creencia. Recordemos, toda enfermedad se produce una creencia limitante. Yo tengo muchos videos, ya varios, donde les he explicado cómo se forman las creencias limitantes y cómo se transforman. Entonces, tenemos una creencia, con base en esa creencia se da un pensamiento. Con base en ese pensamiento que tenemos, viene el cerebro ante ese pensamiento, que puede ser de desvalorización, puede ser un pensamiento donde yo siento que está en riesgo mi vida, estoy en peligro de muerte. Y ante ese pensamiento, el cerebro, ¿qué hace? Entonces, como forma de alerta,
¿sí? Nos manda una cantidad, genera una cantidad de neurotransmisores, ya lo sabemos cuáles son, vuelvo y se lo repito: cortisol, adrenalina, noradrenalina, glutamato y muchos más, sustancias químicas que enferman nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuánto dura una emoción? Una emoción de esas negativas puede durar 90 segundos, pero permanece en el cuerpo durante 6 horas. Y luego se guarda. Si no se gestiona, se guarda. Se guarda supuestamente como algo que el tiempo lo curará, ¿no? Y que ya sabemos que el tiempo no la va a curar. Se guarda como algo, se oculta, se archiva, porque fue tan dolorosa que se archiva y no volvemos a saber de eso hasta que viene la enfermedad para recordarnos que eso no lo procesamos y que no lo hemos sacado. Entonces, ¿cómo se puede revertir el proceso de enfermar desde la biodescodificación? Muy sencillo. Entonces, podemos tener varias pautas. Pero antes de eso, yo les quiero compartir, antes de darles el paso a paso de cómo revertir una enfermedad a partir de la biodescodificación, quiero contarles algo con base en este biochoc. El biochoc, cuando nosotros no lo sabemos gestionar, entonces viene a convertirse más tarde en una enfermedad, ya lo sabemos. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues el cuerpo lo hace a través de o se ulceran órganos o se proliferan células. ¿Cómo se hace ese proceso? Entonces, voy a contarles el ejemplo mío para que con ejemplo lo podemos entender más fácil. Yo tuve una situación de biochoc totalmente en mi vida hace muchos años. Eso yo nunca lo gestioné. Fue algo que fue vivido en soledad, que fue sorpresivo, yo no me lo esperaba, no lo veía venir. Y a partir de todo eso que pasó, de toda esa situación, se vino además un proceso de escasez. Fue un proceso de escasez donde yo lo asumí así. O sea, fue mi pensamiento, fueron mis creencias, fue mi sentir, fueron mis emociones, y resulta que a partir de ahí mi pensamiento era: no voy a poder garantizar la supervivencia de mis hijos. La mía no me interesaba, porque igual yo estaba pasando la peor situación una de las peores situaciones de mi vida, pero mis hijos estaban pequeños. Yo tengo 2 hijos varones, pero entonces ellos estaban pequeños. Cuando eso pasó, yo me sentía ante una escasez total, lo tengo que decir, porque mostrarme vulnerable ante ustedes no es sentirme débil, porque es parte de la vida, ¿no? Y son ejemplos concretos para que me lo puedan entender, lo podamos comprender. A partir de esa situación donde yo vi totalmente, había perdido mi trabajo, había tenido una invalidez total a causa de una depresión total en mi vida. Yo soy docente, yo fui docente toda mi vida, y yo les conté, fui docente de filosofía, ética, y bueno, y en primaria también lo pasé muchos años. Entonces, a partir de ahí, yo tuve que salir del magisterio y salí con un sueldo en ese momento, era muy mínimo. Yo no había hecho mi posgrado, yo no había hecho mi especialización, o sea que, mejor dicho, me había acabado de comprar una casa, tenía una casa nueva que había empezado a pagar, y mi sueldo en ese momento fue del 75% a raíz de mi enfermedad, de la pensión que me habían dado por invalidez, por la depresión profunda que tuve. Y a partir de ahí me empezó a llegar un sueldo muy limitado, con lo que yo no esperaba. También se rompió una relación de pareja de muchos años, o sea, fue muy traumático. Y especialmente lo que les quiero contar es cómo ese biochoc afectó mi hígado y mi páncreas. Voy a hablarles específicamente de cómo se originó eso en mi vida. Ese hígado, ese páncreas se veía afectado porque mi pensamiento fue: no puedo garantizar la supervivencia de mis hijos, no tengo cómo garantizar el bocado. Sí, el bocado es el alimento, la comida. Fue eso, específicamente fue eso. Entonces yo me vi totalmente ante un hecho inesperado, una situación desestabilizante, totalmente me desequilibró. Pues además ya traía la depresión severa encima.
Mi trabajo pues tuve que dejarlo por esa causas, por todo eso que estaba viviendo en mi vida. Y pues resulta que ese BioShock tuvo todas las condiciones para ser BioShock. La creencia limitante, el pensamiento, la emoción, el sentimiento, mi forma de actuar, yo no supe qué hacer, no supe cómo gestionarlo, y lo guardé, yo lo archivé, pensé que ya el tiempo lo sanaría, y resulta que en ese mismo BioShock me empezó a dañar mi hígado y empecé a generar una esteatosis que poco a poco o paso a paso se fue convirtiendo en una esteatosis grado 3, que solo en el 2022, hace poco, vino a ser tratada a nivel de los médicos, porque yo siempre asistía con síntomas, que me decían los médicos, no, son parásitos, no, las náuseas son parásitos, entonces que me mandaban, bueno, antiparasitarios, listo, ellos eran los que sabían. Me mandaban exámenes, pero nunca me mandaron un examen. Por ahí un examen que me mandó algún médico, me mandaron donde un médico internista, si tiene esteatosis grado 1, eso todo el mundo lo tiene, hígado graso todo el mundo lo tiene, eso no es normal, eso es normal, eso no tiene nada de anormal. Listo, la cuestión fue tan grave que avanzó hasta que yo ya tuve pérdidas de sentido total, ya afecté a mi familia, mis hijos. Fue totalmente desestabilizante lo que me dio en el 2022, pero eso ya venía desde mucho tiempo atrás. Eso tuvo un tiempo de gestación, digamos, desde el 2008 más o menos hasta el 2022, que ya por ser algo muy grave, ya los médicos vinieron a actuar, porque yo ya no había forma de hacer más nada, ¿no? Entonces se llegó hasta la esteatosis grado 3, estuve a punto de darme una cirrosis hepática, y de esa cirrosis hepática pues venía el cáncer hepático, ya no había nada que hacer allí, ¿no? Entonces pues yo tenía mucho miedo, el miedo fue paralizante porque el miedo paraliza. A partir de ahí tuve los tratamientos, y donde empecé a buscar a partir del año 2023, el año pasado, yo empecé a buscar, yo dije, yo tengo que hacer algo, esto me va a matar y yo no quiero morirme todavía. Yo no quiero morir, tenía mucho miedo, mucho pánico, entré en pánico y empecé a buscar otras herramientas, otras estrategias que me llevaron a sanar. Y una cosa me llevó a la otra, y buscando algo encontré otra cosa, mi mente estaba abierta, estaba dispuesta al cambio, no quería más de eso en mi vida. Tenía una enfermedad, me producía otra, ya totalmente mi pierna derecha no tenía movimiento, o sea, fue totalmente tan fuerte ese impacto que yo tuve que salir de ahí, una de dos, o me quedaba en el fondo y me acababa de hundir, o me moría con todo eso, pues me dejaba morir, o salía a flote y me hacía responsable de mí, de mi sanación, y empecé todo este proceso. Lo tengo desde el 2017, pero realmente yo la biodescodificación la vine a encontrar a partir de ahí, del miedo, y encontré esta herramienta. Fue lo primero que hice, implementarla en mí, y yo sané, y yo sé que la esteatosis está revirtiéndose a partir de ahí. Ella tenía que sanar este año, empezar apenas a revertirse según la médica internista que me trataba, ¿no? Tenía que revertirse en el 2025, pero allá en mayo, abril, tenía que empezar a mandarme los exámenes ya de validación de la enfermedad, si ya estaba revirtiéndose. Pues resulta, amigos y amigas, que mi enfermedad empezó a revertirse a partir de abril de este año 2023, que yo hice todo este proceso en mí de la biodescodificación, y por eso la amo, y con certeza les digo, todo lo podemos sanar. Primero abramos nuestra mente, y no permitamos que un cirujano venga a abrirnos el cuerpo. Es que es doloroso no entender. Cuando uno no lo entiende, uno sigue a oscuras, sigue en las sombras, pero yo lo hice, y en este momento yo estoy feliz. Estoy sin tratamientos médicos, mi hígado está revirtiendo cada vez más, se está llenando de células ya regeneradas,
Los médicos internistas que me han visto están sorprendidos, no saben por qué me mandaron. La doctora me decía, yo no, en junio ya listo. Me dijo, pero es que yo no sé, yo por qué le mandé a usted todo. Esta hiperinsulinemia, porque además se me afectó el páncreas y tenía una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia estaba produciendo 3 veces más insulina que cualquier ser humano. Eso fue brutal. Mejor dicho, ahí les dejo. Las células del hígado se proliferaron, se aumentó de tamaño, eso estaba totalmente descompuesto. Los síntomas a nivel orgánico, físico fueron terribles, pero ahí les cuento, fue por falta de alimento. Mi pensamiento fue, no voy a tener cómo garantizar el alimento para mis hijos, la supervivencia. Y el hígado, ¿qué hizo? A través de todas estas sustancias que les he nombrado, la mente primero, enfermó mi cuerpo. ¿Qué hizo el hígado? Listo, entramos en modo supervivencia. Entonces tenía que ver el cerebro reptiliano, el cerebro arcaico de la supervivencia, de cómo garantizarme la vida, los hombres de las cavernas, ¿no? Que entraban a la cueva, si había lobos, si había el animal que se lo pudiera comer, él se protegía, primero hay que proteger la vida. Entonces el cerebro lo hizo muy bien, porque él mandó la orden y el hígado respondió. ¿Cómo respondió el hígado? Acumuló grasas y acumuló todo el azúcar que yo me había tomado en toda mi vida, y toda la grasa se proliferó de tamaño, garantizando acumulación de alimento para garantizar la vida, la supervivencia de mis hijos y la mía. Miren qué bonito es. Yo les quería comentar esa parte. Ojalá pues que lo puedan entender y lo puedan integrar para ustedes. Entonces, ahora sí les voy a comentar cómo es que puedo revertir un síntoma a partir de la biodescodificación. Entonces, primero, tengo que recordar que cada órgano enfermo en mí corresponde a una emoción oculta que no gestioné, que se quedó atrapada y que empecé a partir de esa emoción. Primero se vino un pensamiento con base en una creencia limitante, que ese pensamiento generó una emoción que es la emoción oculta, llámese tristeza, miedo, asco, sorpresa, ira, que son las primarias, y de ahí el cerebro empieza a segregar cantidad de hormonas del estrés, y con base en todo esto, yo tomo decisiones en mi vida y actúo. Y el segundo paso para biodescodificarme, para que un órgano empiece a revertir una enfermedad grave, es hablar de mis emociones. No las dejemos calladas, prácticamente no las traguemos enteras, hablémoslas, sintámoslas, veámoslas. Estoy sintiendo mucha ira, a veces nos pasa, y a mí me pasa, y me ha pasado, y es difícil, pero entonces miremosla de frente, no la ocultemos. Es que tengo mucha ira, una ira extrema conmigo, con el mundo, con otra persona, con una situación. Miremos de frente. Tomémonos el tiempo para visualizarla, para mirarla, para verla. Lo que estoy sintiendo es realmente ira, o cuál de las emociones es. Si yo reconozco que es una ira intensa, entonces la siento. Eso se va a sentir en una parte del cuerpo. Pues yo me puedo llevar mis manitos y mirar dónde la estoy sintiendo, a nivel de pecho, no sé, en cualquier órgano de mi cuerpo la estoy sintiendo, a nivel de un dolor de cabeza. Se manifiesta, esa emoción se va a manifestar siempre en una parte del cuerpo, física. Luego voy a mirarla, no la voy a esconder, la voy a hablar. La voy a hablar con una persona con la que yo pueda hablar, que una persona que no me juzgue, que no me critique, que no opine, y que si tiene que opinar de lo que yo le estoy contando, simplemente sea para al final darme una conclusión positiva, o algo positivo, una opinión positiva. Que no juzgue, que no opine, que no critique. Son las 3 condiciones para buscar la persona que sí realmente esté dispuesta a escucharnos. Así soltamos y dejamos ir la emoción. Y el tercer punto es cuestionarme, indagarme. ¿Qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? Sin culpar a otra persona, porque nosotros cuando culpamos estamos haciendo que otra persona, no asumimos nuestra responsabilidad. La culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi pareja, la culpa la tiene eso, y no la tengo yo. Y resulta que, acuérdense, nosotros somos los únicos responsables de todo lo que tenemos. Todo nosotros mismos nos lo hemos producido.
conocido, ¿no? La situación que tenemos es la situación que nosotros nos hemos labrado a partir de nuestros pensamientos, creencias y todo lo que les he contado. ¿Qué me puedo preguntar? Y la tercera parte, entonces al cuestionarme, yo me puedo preguntar. Aquí vienen varias preguntas que te puedes hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo en mi vida y que yo no quiero tener más de eso? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida que a mí no me gusta, que yo no quiero, que me desestabiliza y me causa estrés y sufrimiento? Y a partir de ahí yo quiero mirar, entonces yo miro qué situación tengo, qué es lo que está pasando que no quiero que pase más, o qué es lo que quiero ver en mi vida, qué es lo que quiero tener en mi vida que no está llegando. Y a partir de ahí yo puedo asumir qué es y cómo lo hago, cómo lo cambio, cómo lo transformo. Y abro mi mente. El cuarto paso es abrir mi mente a nuevas formas de ver la vida, a nuevas posibilidades. ¿Cómo? Dejo la queja, dejo la víctima, dejo el miedo y dejo el sufrimiento. Y además dejo de culparme o de culpar a otro. Asumo mi responsabilidad, dejo de ser la víctima, porque mientras uno esté como la víctima, uno no va a hacer nada. Uno cree que todo el mundo tiene la culpa y que pobrecita yo soy la víctima, yo aquí estoy muerta de miedo, me inmovilizo totalmente y no hago nada, pues no me queda más que sufrir, el sufrimiento, la culpa, el miedo, el victimismo. Si en la vida reconozco qué es lo que no me gusta, qué es lo que tengo, escasez, y a partir de ahí yo abro mi mente para transformar. Si no me gusta la escasez de dinero que tengo, lo puedo hacer con la biodescodificación. Si no me gusta el tipo de parejas que están llegando a mi vida, que son tóxicas, que me causan sufrimiento, pues entonces no van a dejar de llegar, ellas siguen llegando. Pero ¿qué pasa? Que con la biodescodificación yo lo puedo ver inmediatamente. Inmediatamente identifico la clase de persona que llegó a mi vida, inmediatamente salgo de esa relación. Y no me limito a que no puedo haber otra relación, ¿sí? Me abro porque sé que si llega otra persona que no es la que yo estoy esperando en mi vida, simplemente lo reconozco fácilmente. No tengo que quedarme tantos años ahí y lo transformo. Suelto y confío. Siempre suelto y confío. Bueno, quiero comentarles entonces que tiene que tener una situación estresante en nuestra vida para que sea un biochoc y sea generadora más adelante o en ese preciso momento de una enfermedad. Un biochoc tiene que tener 3 requisitos para que sea un biochoc. ¿Sí? El primer requisito, que sea algo sorpresivo, algo inesperado, algo que yo no esperé en mi vida, que me llegó de sorpresa, que me llegó en forma inesperada. Y segundo, que sea una situación vivida en soledad, vivida en forma en silencio, que yo no la hable con nadie, totalmente en soledad y de muy alto impacto emocional. O sea, algo tan grave que mi sistema nervioso no lo pudo asimilar, o sea, traspasó el límite de mi sistema nervioso. Entonces, algo sufrido en soledad, que lo pasé en silencio, de alto impacto emocional y vivido en forma sorpresiva. Y tercero, que no tenga ninguna situación, que no tenga ninguna solución, que yo en ese momento no le encontré ninguna salida, no lo pude gestionar, no lo pude solucionar, simplemente lo archivé, pensé que lo guardaba y lo archivaba y que eso el tiempo lo cura todo, y en cuestiones emocionales graves, el tiempo no lo cura. El tiempo pudre las emociones estancadas, las estanca, las pudre y las guarda en el inconsciente para más tarde convertirse en una enfermedad. Y así funciona. Entonces, a nivel de emociones, el tiempo no lo cura todo, el tiempo las pudre. Un biochoc, entonces aquí hablándoles del biochoc, quiero decirles algo. El biochoc, además, después de que se produce el biochoc, queda una tensión. Esto se convierte en una tensión que se reprime. Esta tensión, esta situación de alto impacto, en soledad, aislada, no tuve solución, no lo hablé con nadie, totalmente se me queda reprimida esa tensión y nunca la suelto. Y la persona queda totalmente en un estado de estrés crónico. Entonces, diciendo esto, voy a comentarles cómo es, para que tengan un ejemplo concreto de algo que yo pude revertir. Es una esteatosis grado 3 que fue de esta manera. Cierta etapa de mi vida
fue muy dura, fue muy difícil. Tuve o sea, me pensionaron por invalidez a causa de una depresión profunda, total, severa. En esa etapa de mi vida, hace más o menos unos 14, 15 años, que es el tiempo que se fue gestando toda esta esteatosis grado 3 en el hígado, una enfermedad hepática. A raíz de toda esa situación de la invalidez y todo este cuento, pues yo perdí mi trabajo, prácticamente lo perdí porque me encantaba hacerlo. Daba filosofía en un colegio, tenía unos estudiantes que me encantaba, adolescentes. Mejor dicho, yo estaba encantada con mi trabajo, pero a partir de la labor que desempeñaba como docente, a raíz de esta enfermedad, de esta depresión, tocó retiro. Entonces, el sueldo bajó, disminuyó a un 75%. Yo en ese momento no había hecho la especialización que hice más adelante. ¿Y qué pasó? Tuve totalmente una escasez económica. Yo había acabado de comprar una casa y el sueldo que yo recibía básicamente era cubrir la cuota de la casa, ¿no? A un banco. Era una casa nueva que tenía en ese momento. Pues resulta que esa situación fue inesperada, fue sorpresiva, no la vi venir, fue algo que viví en soledad, no lo hablé con nadie, rebosó, mejor dicho, el sistema nervioso no lo superó, no tuvo solución, se quedó estancada, se quedó atrapada en mi mente inconsciente y se vivió como un yo-yo. La sensación, la emoción y el pensamiento, la creencia limitante fue: no soy suficiente, no voy a poder garantizar el sustento a mis hijos. El bocado, se habla de bocado, ¿no? Bocado emocional o el bocado que es el alimento. Entonces yo me vi totalmente, mejor dicho, no supe cómo hacer para que mis hijos, yo pensé, estaban en la universidad, son dos hijos y yo estaba sola con ellos, no sabía cómo iba a afrontar esa situación tan grave que llegó a mi vida, además pues que tenía esta depresión tan grave. A raíz de eso, la orden que dio el cerebro y todos estos neurotransmisores que yo ya les he hablado, el glutamato, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y todo lo que más se produce que está haciendo daño en nuestros órganos, pues la orden del cerebro se vio reflejada directamente en el hígado. ¿Por qué? Porque se vio amenazada la supervivencia y el cerebro tenía que garantizar la permanencia de la especie, la permanencia de mis hijos, la permanencia en este planeta. Entonces, al ver una amenaza de muerte de la vida, la supervivencia, entra en juego el primer cerebro, que es el cerebro arcaico. Estoy en modo supervivencia, tengo que sobrevivir. ¿Cómo hace? O sea, se ulceran órganos o se proliferan células o se ulceran algunos órganos, ¿no? En el caso mío, se proliferaron las células del hígado para garantizar la supervivencia. Se acumula para que si más tarde hay necesidad, se haga uso de toda esa grasa acumulada, de todo eso que se estaba acumulando durante toda la grasa que consumí durante todos mis años, los azúcares y todo eso empezó a proliferar las células de mi hígado. Llegué a una esteatosis grado 3 que ya fue muy grave. Ya en el 2022 yo ya perdí el sentido, ya los síntomas eran extremos y tenía totalmente mi hígado totalmente invadido. O sea, mi hígado estaba a punto de darme una cirrosis hepática, un cáncer de hígado y pues hubiera sido como muy grave, ¿no? Bueno, y en el caso de huesos, articulaciones, rodillas, hombros, codos, todo lo que tiene que ver con columna vertebral, todo lo que son huesos, es un pensamiento de desvalorización que la persona siente en ese momento, que no era el caso mío. Gracias a Dios no, lo mío era acumulación de grasas y proliferación de célula, que fue el hígado y el páncreas. Se dio al mismo tiempo el hígado y el páncreas, garantizando la supervivencia, ¿sí? Entonces en otro caso, por un pensamiento, por una creencia de no soy suficiente, no valgo nada, totalmente desvalorizada la persona, lo que se hace es que se detiene la función de los órganos. Ahí tiene que ver todo lo que son huesos, columna vertebral, articulaciones, rodillas. Es desvalorización, la persona no se siente valorizada,
Entonces ahí totalmente se ulceran estos huesos, se ulceran estas articulaciones, cadera, todo lo que tiene que ver, y se frena el funcionamiento, se detiene el funcionamiento de esos órganos, entonces no hay movilidad. Ustedes saben que un dolor inmoviliza totalmente, no hay movimiento, no permite que uno avance, ¿no? Entonces eso es, ese sería también el miedo también totalmente nos paraliza. Ahora sí, vengo con la última parte del video, que voy a decirles cómo es que se hace a partir de la biodescodificación emocional para revertir un síntoma o una enfermedad, o para que una ira muy fuerte, una tristeza profunda o una emoción de estas de alto impacto que no llegue a ser bioshock, la podamos procesar, la podamos gestionar y no llegue a causarnos estragos a nivel orgánico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero que todo, ¿cómo revertimos entonces el proceso de enfermedad? Primero que todo, recordemos que cada órgano responde a una emoción oculta, ¿no? Y recuerdo, las emociones ocultas o las emociones que nosotros de pronto no mostramos y que las disfrazamos con otras socialmente son ira, miedo, tristeza, sorpresa, asco y alegría, porque la alegría también es una emoción, ¿no? Y tengamos en cuenta que una alegría que pueda ser para una persona que sufre del corazón puede causarle hasta un infarto, ¿no? Algo así, algo sorpresivo muy fuerte, es un impacto. Entonces, de ahí, primero sería reconocer que todas las enfermedades corresponden a una emoción oculta que no se procesó, que se quedó atrapada en el inconsciente y que no fue gestionada debidamente. El segundo paso es gestionar esas emociones. Cuando nosotros cada vez que tengamos una ira muy fuerte, cualquiera de estas emociones tan fuertes, que totalmente nos están desestabilizando, sea con uno mismo, sea con otra persona, con una situación, debemos hablarlas. Hablémoslo, digámoslo, contámosle a alguien, pero no lo contemos a cualquier persona. Tengamos en cuenta, elijamos la persona que nos puede escuchar, sin juicio, sin juzgar, sin opinar, sin criticar, ¿sí? Sin dar una opinión, sin dar un juicio y sin culpar tampoco. Nada de eso, ni juicio, ni opinar, ni criticar. La crítica tampoco sirve en ese momento, solo que escuche, que nosotros podamos hacer una catarsis. Y que si al final esa persona que nos está escuchando, que hemos elegido para escucharnos, para procesar esa emoción tan grave que tenemos en ese momento, entonces que si al final quiere decirnos algo, sea algo muy positivo y no más su opinión de pronto, pero lo más indicado es que esté calladita y solamente escucharnos. Y la tercera cuestión sería cuestionarme. Tercer paso, cuestionarme, autoindagarme. Yo ya les he hablado cómo hacerlo en otros videos, entonces ahí me voy a preguntar qué es lo que está pasando en mi vida que yo no quiero que pase más, qué es lo que me tiene a mí pues tan estresado, lo que no me gusta y qué es lo que sí quiero que llegue a mi vida que no está llegando, qué es lo que no llega a mi vida que yo quiero que llegue, pero qué es lo que hay en mi vida que yo quiero que se vaya, que no suceda más. Y el cuarto punto es abrir mi mente a nueva forma de ver mi vida, a nuevas posibilidades, nuevos horizontes. Ahí me aparto de la queja, me aparto del miedo, de la culpa y de la víctima. Lo peor que uno puede hacer es estar en la queja y en la víctima. Yo estuve mucho tiempo ahí, cuando no quería hacerme responsable de mí, cuando creía que todo lo que me estaba pasando era culpa de otros, era culpa del gobierno, era culpa de la situación, era culpa de la enfermedad, pero yo no me hacía responsable, no entendía, no quería abrir mi mente. Entonces, cuando yo abro la mente, dejo la víctima, dejo la queja, dejo el miedo y trasciendo. Además dejo de culparme y de culpar a otros, tomo responsabilidad, me hago responsable que la vida que yo tengo, que las enfermedades me las he creado yo, con mi forma de pensar, con mis creencias, y que si yo me las creé, yo misma las puedo transformar y las puedo cambiar y hacer que mi vida sea algo mejor. ¿Cómo?
no me gusta la vida que tengo, la quiero cambiar. Entonces, primero, cuestiono mis creencias. Tengo muchas creencias limitantes, ¿no? Tenemos. Porque ya también en otro video les estoy explicando qué son las creencias limitantes, cómo se van conformando y qué hacer. Y paso a paso les doy la guía de cómo ir cambiando creencia por creencia. Cuando nos hacemos cargo, cuando somos responsables de esas creencias que no nos sirven y las asumimos y las empezamos a transformar por otras que sí nos potencialicen, nos impulsen a seguir adelante, nos potencien, entonces viene el pensamiento, y el pensamiento, de acuerdo a la creencia, va a ser muy positivo. Y además viene una creencia, un pensamiento, ese pensamiento va a causar una emoción, la emoción va a ser de entusiasmo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de amor, y lógico que esas emociones ya positivas, basadas en nuestras creencias ya potenciadoras y en nuestras creencias y en nuestros pensamientos, van a traer emociones muy buenas, y esas emociones muy buenas van a permitir que el cerebro ya funcione excelente. O sea, el cerebro ya no tiene que mandarnos alertas ni nada de eso, ni modo supervivencia. Ahora, ¿qué nos va a mandar? ¿Qué va a segregar el cerebro? Unas sustancias muy positivas para nuestra salud, para nuestro bienestar. Entonces está la serotonina, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, que en últimas son hormonas de la felicidad. Y tenemos entonces, a partir de las emociones, viene el sentimiento, un sentimiento muy agradable, lo que yo estoy sintiendo. Ese sentimiento me va a dar a mí también, a partir de todo esto, me va a dar una toma de decisiones. Voy a tomar decisiones con base en lo que estoy haciendo, y esas decisiones van a ser muy afortunadas, van a ser muy positivas, y esas decisiones me van a llevar a tener unos resultados, que son los resultados que en última me van a cambiar la vida a nivel de salud, a nivel de relaciones tóxicas que no quiero en mi vida, y a nivel del dinero, en todas las áreas de nuestra vida. Y entendamos que nuestra vida no es aislada, no somos un ente aislado, ni siquiera está aislada nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno, pues tampoco están aisladas nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos y acciones, decisiones y acciones, ¿no? Entonces, si tengo todo esto en mí, mis decisiones van a ser las mejores y mis resultados van a ser muy agradables. Voy a tener la vida que merezco, por la vida que sí quiero estar en este mundo, ¿no? Entonces, pues les dejo acá una reflexión. La mente que crea la enfermedad también tiene el poder de sanarla. Y esa enfermedad se quedó en la mente inconsciente. Por eso la biodescodificación directamente va a la mente inconsciente. También en la biodescodificación se trabaja a partir de la PNL, que es la programación neurolingüística. Se trabaja todo lo que tiene que ver con lealtades familiares, el transgeneracional. Bueno, hay mucha cuestión acá que puede estar interfiriendo en nuestra salud, ¿no? La recuperación de nuestra salud. Esto es un todo, es muy completo. Y desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Gracias, gracias,